Hola, mi nombre es Nuria Rodríguez. Les voy a presentar el video número 1, titulado Inicio y Avance 1, para el curso de TFG Pasantía. Advertencia, el video es un complemento de los materiales del curso, por tanto, no sustituye la lectura de los materiales de consulta permanente. Los temas que voy a desarrollar en el video son proceso de TFG en modalidad de pasantía, desarrollo de la asignatura de TFG dentro de la plataforma, descripción y desarrollo del informe de TFG en modalidad de pasantía y guía para el desarrollo del avance 1. Síganme. El proceso de trabajo final de graduación en la modalidad de pasantía cuenta con 6 etapas. La primera etapa es la solicitud de tema de TFG. En esa etapa se hizo una valoración sobre lo que ustedes proponían como pasantía y las expectativas que tiene la carrera para esta modalidad y para su evaluación. Posteriormente, cuando ya aprobaron esta etapa, matricularon la asignatura de investigación dirigida. En la materia de investigación dirigida, ustedes comenzaron a desarrollar el informe con la planificación de la pasantía. En esa materia desarrollaron los capítulos 1, 2, referencias y anexos respectivos. Una vez aprobada esa etapa, se pasa a la actual, a la que nos acontece, a la que nos ocupa, que es trabajo final de graduación. Trabajo final de graduación, el estudiante tiene que realizar la pasantía dentro de la empresa y ejecutar lo que planificó para esta pasantía. Y a su vez tiene que desarrollar los capítulos 3, 4, referencias y anexos del informe. Cuando el informe esté completo y con las revisiones respectivas, pasa a la cuarta etapa, que es la revisión con el resto del tribunal. Aquí el tribunal por lo general hace observaciones, las cuales deben ser incluidas en el informe, y cuando estas son incluidas y dado por satisfecho el tribunal, el estudiante entrega el informe en un CD y se realiza el acta para envío a la oficina de registro. Esto es lo que es proceso de trabajo final de graduación. Posteriormente el estudiante deberá hacer lo que se reconoce como el proceso de solicitud de graduación en su centro universitario para la respectiva graduación. En esta etapa final del proceso de trabajo final de graduación, el estudiante cuenta con diferentes apoyos. Es importante que comprenda los roles para que le pueda sacar provecho a cada uno de estos participantes. Como vieron en el curso de la plataforma, existe un profesor de plataforma. Esta persona va a ser la persona que gestione el curso, va a dar respuesta a preguntas de formato, preguntas administrativas, de procedimientos, incluso a colaborar con la comunicación entre ustedes y el director. El director de TFG es la persona que se les ha asignado para darle seguimiento en el desarrollo del proyecto. Por tanto, es la persona que les va a revisar en primer orden lo que está restando del informe, y además él es responsable por hacer una revisión integral del informe. El asistente académico. El asistente académico es la persona que le da soporte a la encargada del programa. Además mantiene una comunicación para aspectos administrativos y va a dar seguimiento especialmente en la etapa de revisión con el resto del tribunal a cada uno de los informes. Es la persona que comunica cuándo son las fechas de la defensa y protocolos para esta. Entonces es una persona muy importante para poder concluir el proceso. La encargada del programa y coordinadora del Tribunal de Evaluación, que es Erika Hernández, es la persona que marca la pauta y la dirección del programa. Por tanto, ella es la persona que va a tomar decisiones en caso de situaciones
que se requiera una intervención o se requiera hacer una revisión profunda. Además, como parte del proceso global, el programa cuenta con un proyecto de acompañamiento del proceso de TFG que busca crear las estrategias y mecanismos para que el proceso se desarrolle. Entonces está la parte de mejoramiento del proceso en general, de relación entre los actores. Por eso cualquier cosa pueden acudir a las personas responsables en cada uno de sus roles. El informe del trabajo final de graduación en modalidad de pasantía lo comprenden 4 capítulos y la sección de anexos y referencias. Estos 4 capítulos tienen una lógica. En esta lámina podemos ver con las flechas la interrelación que existe entre cada uno de los elementos y podemos ver que a lo largo del documento se va estableciendo y dando consecución para que el lector no se pierda y le dé valor a lo que ustedes desarrollaron. Los 2 primeros capítulos fueron sobre todo para dar referencia a la problemática y situar sobre qué va a tratar la pasantía, estableciendo un objetivo general y objetivos específicos para así posteriormente generar un EDT que contiene las actividades, el cual se plasma en una línea de tiempo, en el cronograma, y se definen los entregables por objetivos específicos. También hay una parte que es muy importante, que les va a ayudar muchísimo a organizar su quehacer en la pasantía, que es la parte de la metodología del proyecto, que indica cómo ustedes planean desarrollar las actividades durante la pasantía para generar esos entregables que son los probatorios, tanto para el patrocinador como para nosotros, de un desarrollo de una pasantía exitosa. El capítulo 3, que es con el que comenzamos en este curso, va a mostrar qué es lo ejecutado. Comprende varios títulos. El primero es el informe de cambios del EDT del cronograma. Aquí ustedes explican si hay cambios y cómo se dieron esos cambios y por qué se dieron esos cambios. Entonces deben llevar una gestión del tiempo y ir anotando qué está sucediendo, ¿verdad? Con el EDT si se cumple. El informe de problemas presentados y soluciones. Nos interesa saber qué problemas se presentaron, cómo dieron solución, y en esto, no solamente a nivel técnico, sino relacional, de negociación, de interacción en el medio. El informe de éxito del proyecto está muy relacionado con la ejecución de los entregables. Aquí se indica cómo se desarrollaron esos entregables, si se desarrollaron en forma total y no, y dónde se encuentran esos entregables, porque los entregables son documentos formales que deben estar insertos en el anexo. Por tanto, en este capítulo debe haber por cada entregable una referencia al anexo donde encontremos el entregable en forma completa. El entregable para el patrocinador y para nosotros es un probatorio que muestra cómo se ejecutó este entregable y podemos visualizar en ello, en estos entregables, el desarrollo de las competencias de ustedes en la especialidad. El capítulo 4, que es lecciones aprendidas, recomendaciones y conclusiones, es el capítulo que muestra qué fue lo que ustedes vivieron, cómo se enriquecieron en esa experiencia de la pasantía y qué aportaron a la empresa. Y posteriormente las conclusiones y recomendaciones están directamente relacionadas con lo que ustedes desarrollaron para la pasantía y que recomiendan para mejorarlo. Los anexos están divididos en 2. Hay unos anexos que son obligatorios, que tienen que ver la lista de estos anexos, que son los documentos pertenecientes en sí al proceso, y los probatorios que contienen los entregables que les he hablado que tienen que haber insertado. Para tener mayor conciencia sobre el curso vamos a hacer un análisis del cronograma. Como vemos, el curso comienza el 16 de julio y termina el 9 de diciembre.
cuenta con 4 unidades. La primera unidad, la unidad 0, introducción, es la unidad que tiene el objetivo de que el estudiante conozca el ambiente, conozca a los compañeros y conozca los instrumentos o herramientas que se detienen para el trabajo a lo largo del curso. Además, se cuenta con la actividad de asignación del director de proyecto, en el cual ustedes van a tener que hacer contacto con el profesor a través de su foro, y además el ajuste del cronograma de la pasantía con el curso. ¿Esto qué significa? Este ajuste es importante que lo realicen para que puedan salir con el cronograma. ¿En qué consiste? En que ustedes tienen que ver cuánto tiempo van a trabajar en la empresa y cómo en ese tiempo tienen que desarrollar todos los entregables definidos en el capítulo 2 para ser entregados al patrocinador, y además, como vamos a ver posteriormente, desarrollar los avances que van a ir completando el informe de trabajo final de graduación. La unidad 1 es el desarrollo de la experiencia. Como vemos, hay una línea en color rosa fuerte. Esta significa la experiencia que ustedes desarrollan en la empresa, pero además están las entregas del avance 1, 2, 3 y 4. En esta unidad, esta entrega de estos 4 avances van a ayudar a desarrollar el capítulo 3 del informe y sus entregables. En la unidad 2, que es parte concluyente, se termina de desarrollar el capítulo 4, y lo que es la unidad 3, la preparación del informe para revisión con el resto del tribunal, se hace la entrega del informe completo. En esta unidad se puede hacer que ustedes reiteren esta revisión del informe completo hasta el momento en que el director de trabajo final de graduación les indique que su trabajo está listo para la revisión de plagio y posteriormente la revisión del filólogo, y con esto pasar a etapas posteriores que son como lo que ya denominamos la revisión con el resto del tribunal. Como ven, el semestre se hace muy corto. Tienen que poner atención al cronograma y contar con las ayudas que se ofrecen. Como vemos en las 2 últimas líneas amarillas, se cuenta con el foro de dudas del profesor de plataforma, que recibe consultas generales, dudas que tengan sobre procesos, etc. Con el director de trabajo final de graduación van a tener una relación más directa, porque el profesor va a ser la persona responsable para guiarlos en sus proyectos específicos. Por eso es que el acompañamiento y la comunicación permanente con el director es muy importante. Deben crear cronogramas de trabajo con el profesor mínimo cada 15 días para ver qué está pasando, cómo están desarrollando las cosas. En la medida en que estén cerca y en esa comunicación, yo creo que van a lograr cumplir con el cronograma. Ahora les voy a hablar sobre los avances. Los avances son las entregas parciales del desarrollo del informe final del trabajo final de graduación de pasantía. Como ven, en esta lámina se muestra por unidades los avances que deben entregar, la ponderación en la nota y la semana en que deben hacer la entrega. Es importante que al comenzar a elaborar el avance, lean primero la ruta de aprendizaje para saber cuál es la rutina o la secuencia que es más eficaz para el desarrollo del avance. En la orientación del curso contienen la consigna detallada de lo que debe contener cada uno de los avances, y dentro de la actividad del avance está la guía de evaluación. La lectura de la guía de evaluación también es importante para saber
cómo cómo serán evaluados y cuáles son los criterios de correctos para su avance. Para los avances del primer tema, el avance 1, 2 y 3, el estudiante tiene que hacer únicamente el desarrollo de los entregables. ¿Qué son los entregables? Los entregables son probatorios que se anexan en la parte final, en la parte de anexos, y que ustedes indicaron que le iban a desarrollar al patrocinador en el capítulo 2. Estos entregables tienen que ser documentos formales. Los documentos formales tienen que tener portada, tienen que tener tabla de contenido, tabla de índice de figuras, índice de tablas, introducción, el cuerpo del entregable, que no es únicamente un documento de recibido. En este documento tienen que desarrollar cómo se hizo el producto y tienen que presentar el producto. Por tanto, el entregable para lo que es la evaluación de su trabajo final de graduación es muy importante porque nos dice cómo fue su experiencia dentro de la empresa y su desempeño. Por ello también es la huella que ustedes van a dejar en la empresa y debe tener su marca personal a nivel profesional y desde el punto de vista técnico. Pongan atención, nosotros damos algunas recomendaciones de cómo realizar estos formatos. En caso de manuales, en caso de documentos, tenemos ya una serie de formatos que pueden seguir para presentar los entregables. Como vieron en el cronograma, al final del curso hay una serie de revisiones que deben hacerse al documento final. Estas revisiones se hacen cuando el director de TFG considera que el informe está completo y que el formato está correcto. Entonces el director de TFG procede a hacer lo que se llama la revisión de plagio con la herramienta que tiene la institución, y esta herramienta por lo general sacan algunas observaciones que deben ser revisadas y corregidas. Cuando ya son revisadas y corregidas, el profesor procede a indicar al estudiante que el documento ya está listo para que sea revisado por un filólogo. Esta etapa el estudiante tiene que buscar un filólogo. En la carpeta de recursos iniciales hay una subcarpeta que tiene indicaciones, y cuando estamos en la unidad también se le va a dar indicaciones de qué es lo que tienen que buscar para seleccionar un filólogo que esté acorde con los requisitos que nosotros solicitamos. El filólogo hace una revisión, ustedes aplican las correcciones que el filólogo solicita y el director hace una revisión de lo que hizo el filólogo, y en ese momento se considera que el documento está completo para pasar a la revisión con el resto del tribunal. Para ello, el director debe hacer una carta de aprobación del trabajo final de graduación, la cual debe ser incluida en el documento antes de ser elevado al resto del tribunal. El resto del tribunal hace una revisión, son 2 personas, el lector interno y la encargada de la carrera. El lector interno lo asignan en el momento en que el documento llega para revisión con el resto del tribunal. El resto del tribunal por lo general tiene observaciones que deben ser incluidas, las cuales el director de TFG debe verificar la aplicación correcta y completa de estas indicaciones, y cuando el documento se considere para satisfacción de todos correcto y completo, se procede a hacer el acta con la nota que se envía a la oficina de registro. La modalidad de pasantía no tiene presentación oral del trabajo final de graduación. Avance 1 es la próxima entrega. Será en 4 semanas, como lo indica el cronograma. Él comprende la corrección del anteproyecto final,
con las últimas modificaciones y correcciones que solicitó el profesor o la comisión de TFG. Dejar al margen todos los comentarios para que su director de TFG logre ubicarse dentro del contexto de estas correcciones. Además, comprende la entrega de los entregables de los objetivos específicos, diagnosticar y analizar, los cuales ustedes planificaron en el capítulo 2. Recuerden que siempre a lo largo de todo el informe deben utilizar los mismos nombres indicados para los entregables con la idea de hacer la relación y mantener una coherencia técnica dentro del documento. Deben ser incorporados estos documentos en el orden del dado en el EDT para encontrar esa secuencia. Muchos se preguntarán cómo incluyen un documento que tiene una paginación diferente dentro de otro documento. Ahí les recomiendo utilizar la ayuda que tiene Microsoft y van a ver que es posible de hacerlo y no es tan difícil. Para comenzar con el avance 1, ya les dimos la recomendación. Es importante leer la ruta de aprendizaje, leer la orientación del curso con detalle, especialmente la consigna, ver la guía de evaluación. Si tienen dudas, hacerlas en el foro de dudas o con su director. Esta lámina hace un resumen de los errores frecuentes que ustedes mismos pueden evitar y evitarse así retrasos en las revisiones. El primer error es el título de las tablas. Las tablas llevan el título arriba y en la parte inferior se indica la fuente y notas. Tiene que tener un número cada tabla y un título. Acorde al contenido, el título no debe ser muy largo, tiene que ser reflejar qué contiene la tabla. La figura son imágenes, es decir, no es una tabla. Esta observación la hago porque muchas veces copian una imagen que es una tabla y le ponen figura. No, todo lo que tenga columnas y filas se considera tabla. Las figuras son imágenes. Y las figuras tienen que tener en la parte inferior el título con la fuente y las notas. Igual tiene que tener un número que es consecutivo a lo largo del informe. Referente a las fuentes de las tablas y las figuras, tiene que ser con formato APA como si fuese una cita textual. Tienen que revisar esto, tiene que tener número de página como cita textual. Los gráficos tienen que tener información dentro del gráfico, tiene que tener un nombre, tiene que tener número y además tiene que tener el nombre de las variables y las cantidades o medidas que se utilizan. Por lo tanto, tiene que ser autosuficiente en su presentación de información para comprenderlo. La redacción del informe, recuerden que es en pasado e impersonal. Revisen estos 5 elementos y van a ver que el documento tiene menos retrasos en la revisión. Para finalizar, si necesitan ayuda, recuerden utilizar el foro de consultas para todas aquellas dudas de formato general y procedimientos y el foro de directores de TFG para cuando tengan dudas específicas sobre su proyecto. Recuerden utilizar todos los apoyos que les damos para que puedan así cumplir sus metas. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.